momento de este programa les vamos a indicar que visiten scottritter.com para que puedan enterarse de todo lo relacionado con Scott Ritter. Pero vamos a empezar. Aquí, Scott, empecemos aquí. Y tenemos que abordar esto porque se está hablando mucho de, ya sabes, de Witkow y su equipo que se reunieron con los rusos y no sé, seguro que llevaban como zapatillas y una camiseta de AC/DC o algo así. Sabes, te los imaginas recostados así, muy relajados, y los rusos, ellos están hablando y hablando. Aparentemente los ucranianos están, ya sabes, como de costumbre, diciendo, no cederemos nada, nos mantendremos en pie. Mucha gente está, yo soy así. Ya no informo realmente sobre estas supuestas conversaciones de paz en Ucrania. Para mí no hay nada que volver a informar porque es como si todo el mundo, nosotros, sabes, tú y yo ya hemos hablado de eso. Todo el mundo sabe cuál es la dirección que está tomando esto y lo que tiene que pasar. Así que el concepto de conversaciones de paz es, quiero decir, es trabajo para mantenerse ocupado quizás, no lo sé. Pero eso es todo lo que es para mí. ¿Tus pensamientos sobre todo el concepto? Hay algo que me gustaría decir. Yo sí lo afirmo y los rusos siempre lo han sostenido. Es absolutamente necesario que las potencias nucleares mantengan un diálogo constante. Y sé que los rusos, aunque ya lo saben, siempre insisten en que es necesario. Esto es de suma importancia. No estábamos hablando antes. Así que diré que es importante que hablen, pero estas no son realmente conversaciones de paz. De todos modos, Scott. Bueno, no son conversaciones de paz, son conversaciones de capitulación. Antes que nada, permítanme disculparme con su audiencia. Estaba paleando nieve cuando me di cuenta de que tenía una cita. Y tengo el pelo aplastado por el gorro. Así que, ya saben, es un día de pelo malo. Y digo, a nuestra edad, Scott, porque tenemos la misma edad, tener un poco de pelo ahí, y todavía, ¿sabes? Tener un poco de pelucilla en la cabeza es algo bueno. Es mejor tener un problema de pelo que no tener ningún problema de pelo. Así que, ¿sabes? Pero de todas formas, yo solo no quiero que la gente piense que les estoy faltando al respeto ni nada. Pero, sabes, tenemos mucha nieve y hay que quitarla, y yo estaba intentando quitarla. Sabes, en estas conversaciones creo que los rusos han dejado bastante claro que, sabes, sus exigencias fundamentales son absolutamente inquebrantables en este asunto. Y, sabes, Trump... déjeme decirlo de esta forma. Y me preparo para cabrear a todo el mundo, pero no me importa, ya no me importa en absoluto. Es un cobarde moral y físico. Es un cobarde moral y físico. Así de claro. Es un acosador que, ya saben, se esconde detrás de su riqueza y la usa como palanca para intimidar a la gente. Pero cuando se trata de una confrontación física real y de hacer lo que es correcto, Donald Trump es incapaz de hacer ninguna de las dos cosas. ¿Sabes? La incursión de la Fuerza Delta contra Maduro, ¿sabes? Fue lo más cercano a una apuesta segura que se pudiera imaginar. Yo te lo puedo asegurar. Quiero decir, al escuchar a Donald Trump hablar después de eso, bueno, la situación fue muy crítica para mí en ese momento. Él vio su presidencia desaparecer ante sus propios ojos cuando llegó el informe de que el CH-47 principal recibió fuego más intenso y que el piloto había sido herido y cosas por el estilo. Él vio su presidencia colapsar, porque si ese avión hubiera sido derribado y hubiéramos perdido, sabes, unos 30 y tantos operadores especiales en Venezuela intentando secuestrar al ese sería el fin de su presidencia. Todo se acabó, terminado, y él lo sabe. Lo hizo porque le dijeron que era algo seguro, y cuando resultó no serlo, él ha pagado. Saben, volar barcos en el Caribe no es un acto de heroísmo, gente, solo quiero recordarles, es un acto de cobardía, y es ilegal, pero eso es otro, tema. Así que este es un hombre que siempre se echa para atrás, cuando se enfrenta a gente con verdadero temple. Y Vladimir Putin es un hombre de verdadero temple. Él no parpadea, no fanfarronea, no, ¿sabes? Él no se echa para atrás, él hará lo correcto. Pero él no se va a desviar de los objetivos que se ha fijado, y lo estás viendo desarrollarse, porque ahora, sabes, mira lo que ha hecho Donald Trump. Recuerdas, quiero decir, estoy tan descontento con Vladimir Putin. Vladimir Putin es el hombre más horrible del mundo. Él no puede hacer nada. Lo voy a sancionar a muerte. Hasta haré que los ucranianos intenten matarlo y negaré que lo intenté. Haré esto, aquello y lo otro. Y Putin dice, vamos a desconectar a Ucrania de la red. Y luego, cuando nos demos cuenta de que no hay absolutamente nada que podamos hacer, quiero decir, Kiev es una ciudad muerta ahora mismo, una ciudad muerta. Y a Kiev le tomará décadas recuperarse de esto. Mientras hablamos, en todos esos edificios de gran altura, las tuberías de alcantarillado están reventando. Y literalmente hay agua llena de mierda cayendo de los balcones de los edificios, cubriendo el interior.
Kiev es una ciudad muerta y podría morir por completo. Es decir, cuando el alcalde dice, salgan de la ciudad, chicos, salgan y no regresen. Sabes, esa es la realidad. Y Rusia ahora mismo está en una posición donde incluso los ucranianos dicen, un ataque más y todo se acaba. Perdimos la capital para siempre. Se fue. No podremos recuperarnos de esto. Y Rusia está desarrollando esa capacidad y esa es la base que tenían en la mesa de negociación. Porque, ¿sabes? Budan estaba llegando, hablando de, ¿sabes? Necesitamos detener esto, necesitamos detener aquello, necesitamos un alto el fuego y todo eso. Y los rusos dijeron, dejaremos de atacar Kiev si ustedes dejan ahora mismo de atacar nuestros objetivos energéticos. Pero si la próxima vez que ataquen un objetivo energético, borraremos su ciudad del mapa, de la red. Están muertos. Y, ¿sabes? Ucrania mira a Estados Unidos diciendo, ¿qué van a hacer al respecto? Los estadounidenses dicen, tómalo o déjalo. ¿Sabes? Este es el mundo en el que vives. Y luego lo llevaron al siguiente nivel. Los ucranianos dicen, nosotros, ¿sabes? Esta eliminación de Kiev del mapa ahora está ligada. No es algo aislado. Los rusos no están jugando a ese juego. Los rusos dijeron, sí, hay otra cosa, otro punto importante. Pues solo haremos esto si firman el acuerdo que dice que evacúen el Donbass. Y la guerra no termina hasta que evacúen el Donbass. Y entonces hablaremos del fin de la guerra. Antes de que podamos siquiera tener esa conversación, tienen que largarse de este lugar, porque esa es nuestra tierra. Ustedes no tienen derecho a voto, no tienen voz ni voto en absolutamente nada. Es nuestro. Y Estados Unidos les dice, es de ellos, ustedes tienen que irse. Y Ucrania, por su parte, pregunta, bueno, ¿qué hay de las garantías de seguridad? Y entonces Estados Unidos responde, hablaremos de eso una vez que abandonen el Donbass. Así que los ucranianos se encuentran en una situación de perder o perder. Y así es como están las cosas. Esto no es una negociación. Esto es una capitulación. Esto es Rusia consiguiendo lo que quiere. Esto es Ucrania dándose cuenta de que ha sido abandonada por Europa. Lo curioso de todo este asunto de Groenlandia y la distracción es Ucrania. ¿Sabes dónde están esos 800.000 millones de dólares o euros que Europa decía que les iba a dar? Ya nadie está hablando de eso, porque Ucrania no es una prioridad. De repente Europa se está dando cuenta, ¿saben qué hacemos cuando papá está enojado con nosotros? ¿Qué pasa si papá se va de casa? ¿Saben? Mirando a Ursula von der Leyen, ¿puede mamá cuidarnos? Y la respuesta es no. ¿Saben? Y están entrando en pánico por esto, por las consecuencias de perder a los Estados Unidos. Europa está despertando a la realidad de que, a pesar de todas sus bravatas, no tienen nada. Quiero decir, hasta el propio Mark Rutte tuvo que sentarse allí y dejarles muy claro el mensaje. Cualquiera que piense que cualquier nación europea o incluso Europa en su totalidad puede defenderse por sí misma sin el apoyo de los Estados Unidos debería pensarlo muy, muy bien. Simplemente no pueden hacerlo. Y, francamente, nosotros tampoco podemos. Finalmente están despertando al hecho de que necesitan en América muchísimo más de lo que nosotros los necesitamos a ellos. Y por eso estás empezando a ver un cambio dentro de Europa, lo que significa que todo este asunto de Ucrania está siendo relegado a un segundo plano. Zelensky es un don nadie ahora mismo. Merz salió y simplemente dijo, tú, la idea de que te unas a la Unión Europea en enero de 2027, una de las exigencias fundamentales de Zelensky. No hablaré de paz a menos que garantices Y Merz respondió, no cumples con las cualificaciones y probablemente nunca lo harás. Sabes, están simplemente clavando los últimos clavos en el ataúd de la Ucrania de Zelensky. Y creo que aquí es donde estamos. Ellos, ¿sabe? Siempre me río. La gente me dice, oye, ¿quién es la delegación rusa? Y yo les digo, bueno, es el jefe del GRU. Bueno, quiero decir, ¿puede él? Yo les dije, tienes que entender, él no negocia. Él no está allí para escucharte. Él está allí para repetir lo que le han ordenado que repita y dejarte muy claro cuáles son las consecuencias de tu incumplimiento. Se fue y dijo, estamos muy contentos. Los ucranianos no están muy contentos. Así es como estamos con estas negociaciones. Y, ¿sabes? Ucrania se dará cuenta de las consecuencias si se atreven a jugar. Los rusos han acumulado, han acumulado, ya sabes, municiones guiadas de precisión y todo lo demás. El próximo ataque a Kiev será el último ataque a Kiev porque entrarán y eliminarán hasta el último nodo de supervivencia que quede. Y los ucranianos ya están diciendo, no podemos repararlo. Ni siquiera en verano no podremos reparar esto. Es decir, quizás podamos levantar esto y aquello, pero si los rusos atacan de nuevo, no levantarán nada. Y entonces los rusos simplemente se dirigirán a otras ciudades y las dejarán sin electricidad hasta que toda Ucrania quede sin suministro. Y entonces es cuestión de qué colapsa primero, la voluntad del pueblo o el ejército. Y es una carrera ahora mismo porque, la gente no puede sobrevivir.
No pueden sobrevivir. Y para toda la gente que dice, bueno, ¿qué tan cruel es eso? No sé qué tan cruel fue cuando la OTAN atacó Belgrado e hizo la misma maldita cosa a los serbios. Díganles, si quieren dejar de congelarse, si quieren dejar de sufrir, solo acepten los 5 puntos que les hemos dictado. Ahora, la diferencia entre lo que la OTAN hizo en Serbia y lo que Rusia está haciendo en Ucrania es el derecho internacional. La OTAN fabricó un caso con falsas acusaciones de genocidio para ilegalmente apoderarse de territorio, anexar Kosovo de un Estado soberano. Rusia articuló un reclamo legítimo de autodefensa bajo el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, autodefensa colectiva que se hizo de forma correcta y apropiada, y esa es la diferencia. Así que Rusia se adhiere al Estado de Derecho. La OTAN no lo hace, pero Rusia está jugando un juego duro. Quiero decir, este es un juego difícil. La guerra es un negocio difícil. Y de nuevo, solo tengo que decirte, participé en una campaña aérea estratégica contra Irak que hizo exactamente lo mismo. ¿Qué hicimos el día 1? Apagamos la red eléctrica. Recuerdo como inspector de armas, ¿sabes? Se ha leído al respecto. Había ¿sabes? Un nuevo misil de crucero, el nuevo Tomahawk. Es como si dijeras, vaya, no sabía de esto. Y lo ojeas y dices, wow, y dispara fibras de carbono mientras avanza. Básicamente vuela y recorre la red, lanzando fibras de carbono que cortocircuitan toda la red y la desactivan. Y más tarde había una central eléctrica en Abu Ghraib y los iraquíes habían enterrado un montón de misiles Scud destruidos cerca de allí. Así que para llegar tuvimos que conducir a través de la central eléctrica. Y solo recuerdo ver las fibras de carbono por todas partes. Estaban cubriendo todo por completo. Y está por ahí. Tienes que reconstruir todo porque hará un cortocircuito. No puedes generar energía allí. Es un arma ingeniosa. Esto es lo que se hace en tiempos de guerra. Se apagan las redes eléctricas, porque las redes eléctricas, ya sabes, impulsan las comunicaciones, hacen que las cosas funcionen y facilitan el mando y control. Es un acto de guerra legítimo. Así que para toda la gente que se pregunta, ¿por qué están haciendo esto? Pregúntense por qué no lo hicieron mucho antes. Esa es la pregunta clave aquí, porque toda la gente que llama crueles a los rusos, llevamos ya 4 años metidos en este conflicto. Si Rusia realmente hubiera querido hacer daño al pueblo ucraniano, Rusia lo habría hecho desde el primer día. Rusia no hizo esto desde el primer día porque su objetivo nunca ha sido causar daño al pueblo ucraniano. Rusia siempre ha intentado que los ucranianos acudan a la mesa de negociación, confrontándolos con la realidad de que no prevalecerán en el campo de batalla. Pero Ucrania siguió recibiendo cientos de miles de millones de euros y dólares en apoyo, enviando gente al frente, masacrando a 1,5 millones de su población. Y finalmente Rusia está diciendo, vamos a poner fin a esto. Y ahora están haciendo lo que debió haberse hecho el primer día. Si hubieran hecho esto el primer día, esta guerra habría terminado mucho antes. Pero, de nuevo, Rusia no lo veía como una guerra. Rusia lo veía como una operación militar especial. Y el origen de las acciones de Rusia no fue que Rusia redefiniera cómo iba a luchar la guerra en el campo de batalla. Fue Ucrania operando a instancias de la CIA, el MI6 y otros, librando una guerra estratégica contra la infraestructura energética de Rusia. Ucrania inició la guerra energética. Y Rusia ha estado pasando por diferentes etapas, recordándoles a los ucranianos en todo momento. Siempre podemos aumentar la intensidad. Y finalmente los rusos dijeron, suban el volumen. Y ahora Kiev está acabada. Y van a perder otras ciudades. Van a perderlo absolutamente todo. Y, finalmente los ucranianos han despertado a la cruda realidad de lo que están enfrentando. Y le va a tomar un buen momento a Zelensky asimilar que para él todo ha terminado. Y creo que van a ver el colapso político llegar muy rápido, porque es un líder fallido de un Estado fallido y no tiene solución. Y el pueblo ucraniano está despertando a este fracaso. Toleraron el fracaso por la máquina de corrupción y los beneficios que les llegaban de esto. Pero ahora la maquinaria de corrupción está siendo expuesta a la vista de todos. La ira empieza a acumularse, el resentimiento. Y así estamos viendo un colapso político, un colapso social. Ya tenemos un colapso económico, un colapso militar. Ese es el colapso de Ucrania. Y por eso los rusos están contentos, pero no es una negociación. Esto no es algo que haya ocurrido porque Rusia esté negociando. Esto está pasando porque Rusia está dictando y el vehículo de esa imposición es Estados Unidos, Donald Trump, quien de repente no está tan interesado en sancionar a Rusia hasta la muerte y hacer todo esto, porque se da cuenta de que no funciona. Papi no asusta a Putin. Bueno, diré esto. ¿Sabes cómo se dice? El término en latín, victis. Hay de los vencidos, así es como la guerra, así es como funciona la guerra.
Si pierdes, pues es lo que hay. Y les diré algo. Permítanme añadir esto porque Scott y yo hemos visitado los museos en San Petersburgo, que antes era Leningrado. Y entendemos, si ustedes entienden por lo que pasaron los rusos, lo que los rusos sufrieron, entonces lo entenderán. Entonces lo ves de una forma diferente y dices, ustedes son afortunados de que no lo hayan arrasado todo. Y cuando vieron a individuos desfilando al paso de la oca con tatuajes de Hitler por todo el cuerpo en su frontera, son tan afortunados de que los rusos, basado en lo que vi, basado en lo que ellos vivieron, 1 millón de personas muertas, civiles luchando, gente cavando trincheras en el frío helado mientras morían de hambre para intentar resistir. Cuando ves eso, tienes suerte de que no lo arrasaran todo y basado en todo lo que pasaron, por muy pacifista que yo sea, no podría verlos culpados si lo hubieran hecho. Afortunadamente para el mundo, ellos simplemente dijeron, no vamos a matar a todo el mundo, pero pudieron haberlo hecho y no lo hicieron. Bueno, la verdad es que estamos bendecidos con el conocimiento de que esta es la otra gran revelación que hemos descubierto sobre Rusia y su pueblo. Mira, soy americano y estoy orgulloso de ser americano, pero hago enojar a mucha gente porque soy americano. Y si me empujas, incluso siendo yo, como pacifista, si me empujas, te patearé el trasero o moriré en el intento. Cuando la gente dice que quiere hacerle daño a América, yo trazo la línea y digo, adelante entonces, cabrón, te abofetearé hasta el infierno. Y ellos me dicen, bueno, eso no es muy pacifista de tu parte. No, es muy americano de mi parte, lo reconozco. He escrito sobre esto. No estoy contento con ello, pero es quien soy, es lo que soy. Agradece que los rusos no sean como yo, ¿de acuerdo? Porque los rusos tienen muchísimas más razones que cualquier estadounidense para ser agresivos, resentidos y vengativos. Verás, cuando hablamos de los museos, los rusos reflejan con gran precisión estos lugares. Y no es solo San Petersburgo, también fuimos a Rsev. Me aseguré de que así fuera. Le dije a Garland, cuando lleguemos te llevaré a Rsev. Le dije, tienes que verlo. Es absolutamente esencial que comencemos tu viaje en Rusia con esto. Rsev es un lugar donde millones de soldados rusos murieron entre 1942 y 1944. Pero la parte clave es 1943, lo siento. Fue a finales de 1942, principios del 43, mientras la batalla de Stalingrado se desataba. Yo ya he estado en Murmansk, que tenemos que ir allí, tienes que verlo. La gigantesca madre patria te llama y las lágrimas te ruedan por los ojos. Quiero decir, es muy emocionante. Las paredes con los nombres, es una locura. Y es completamente merecedor de toda la gloria que se le ha atribuido. Pero de lo que no se habló en absoluto durante muchísimo tiempo en la Unión Soviética fue de Rsev, que está al norte. Sabes, justo al oeste de Moscú, donde los rusos lanzaron una serie de ataques para hacer creer a los alemanes que era su principal contraataque, lo que los inmovilizó. De las 6 divisiones que podrían haberse liberado para reforzar Stalingrado, para romper las líneas soviéticas y liberar al 6º ejército, para cambiar el resultado, no pudieron ir porque estaban atascadas en Rsev. Y para mantenerlos allí, los rusos siguieron atacando y atacando y atacando y estaban siendo masacrados, masacrados y masacrados. Más de 1 millón de muertos, enterrados en la tierra y olvidados, completamente olvidados, hasta que apareció Vladimir Putin. Y Vladimir Putin dijo, nunca olvidaremos el sacrificio de todos los soviéticos, y construyó este monumento. Y el monumento es tan triste como puedes imaginar. Las almas de los soldados transformadas en cisnes emergiendo de la tierra, arremolinándose hasta que adoptan la forma del soldado soviético, observándote desde arriba con una mirada que simultáneamente revela su valentía y determinación y la profunda tristeza de haber sido olvidados. Y lo fundamental es que nunca se olvida. Nunca se olvida. Y ese es el punto clave. Esto no se trata solo de entender la historia. Es como los rusos han asimilado la historia en lo más profundo de su esencia, en su propio ser. Tuve una conversación maravillosa con María Zakharova. Ella es la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y la conversación se convirtió en, ahí están los cisnes saliendo del suelo. Oh, grullas, lo siento. No, grullas, no cisnes. Pero se convirtió en una conversación, no en una entrevista. Y ella habló de su abuela y de cómo su abuela, cuando, sabes, en Leningrado, después de haber pasado mucha hambre, cuando empezaron a sacar a los prisioneros de guerra alemanes, ella vio lo hambrientos que estaban esos alemanes y les dio su ración de pan.
Si ellos dijeron, ¿por qué haces eso? Ella dijo, porque es el hijo de alguien, es el esposo de alguien, es un ser humano. Esa es la compasión de los rusos. Así que tenían esa compasión. Pero también, quiero decir, uno de los lugares, sabes, soy un tipo bastante fuerte e intento serlo emocionalmente. Y, sabes, me emocionaré después. Sabes, cuando voy a lugares como este o, sabes, en privado, simplemente, o sea, me secaré una lágrima. No soy, sabes, muy abierto con mis emociones o espause, pero en Crimea, cuando fui al museo del búnker, el último bastión de defensa de Crimea y todo eso, Crespause, caminas hacia ese museo y atraviesas un pasillo donde entras y hay estrellas sobre ti, Crespause, y está oscuro y hay estrellas. Y mientras caminas, las estrellas se convierten en los rostros de los soldados y civiles que murieron y te están mirando fijamente. Y, es simplemente abrumador. Pero en esencia, el mensaje es, nunca olviden lo que sacrificamos por ustedes. Nunca deshonres el sacrificio que hicimos por ti. Cuando fui a Votkinsk en 1988, en el pueblo, hay un monumento a los héroes de la Unión Soviética, un monumento a la guerra. Cada aldea, cada pueblo al que vas en la Unión Soviética, ahora Rusia, tiene un monumento donde la gente va y deposita flores todo el tiempo. No es uno de esos monumentos olvidados. Es un verdadero monumento donde depositan flores, donde visitan, donde rememoran y reflexionan profundamente. Estuve en Moscú en mayo, precisamente en el Día de la Victoria. Pude ver el desfile. Y en Occidente, a menudo, lo califican de propaganda. Pero no es propaganda. Tienes que estar entre la multitud y sentir la energía de la gente, el orgullo que ellos tienen. No solo una exhibición militarista, sino el orgullo de que esta fue la derrota de los nazis. El día de la victoria, el día de la victoria. Nosotros en Occidente, especialmente en los Estados Unidos, no entendemos eso porque cuando nuestros muchachos regresaron a casa y marcharon en el desfile de la victoria, marcharon por ciudades que no habían sido tocadas por la guerra. Regresamos a nuestros hogares, a pueblos y aldeas que no habían sido tocados por la guerra, sin haber sido tocados por la guerra. Todo su maldito país fue arrasado. 27 millones de personas murieron. Y esto está en su ADN. Y tenemos que comprenderlo. Tenemos que comprender que el pueblo ruso jamás cederá. Nunca retrocederán. Especialmente cuando la causa es justa y la causa es correcta. Y pueden soportar un dolor que es humanamente inimaginable. No quieren, aman la vida como... Lo sabemos, Garland. Los rusos aman la vida tanto como nosotros, y en muchos sentidos, incluso más, porque ellos comprenden por qué viven, cuál es el verdadero valor de la vida. Pero, Dios mío, tenemos que estar tan profundamente agradecidos de que los rusos sean como son, porque si ellos fueran yo, estaríamos completamente perdidos. Estaríamos fundamentalmente jodidos, porque si los rusos tuvieran mi punto de vista y mi forma de pensar, incluso creyendo en la paz y la diplomacia tanto como yo, si me empujas, vas a tener una pelea. Los rusos no quieren pelear, pero si los obligas a pelear, vas a perder. Solo digo. Sí, Ucrania habría desaparecido por completo el primer día. Afortunadamente no fue así. Y yo predigo que en algún momento Ucrania en la práctica será como Chechenia, que será así, porque cuando todo esto termine, nadie podrá ayudar a Ucrania, excepto Rusia. ¿Sabes? Aún recuerdo la primera vez en febrero, fue apenas unos días después de la guerra, y Scott estaba en nuestro programa en Washington, D.C., en un programa de radio, y él dijo, y esto nunca lo olvidaré, y yo desde entonces como que me he apoyado en eso, él dijo, ninguno de estos regímenes en Europa se mantendrá en pie después de esto, ninguno de ellos. Ya todos se han ido, excepto quizás Macron, pero todo... Cuando esto termine, porque piénsalo, ¿por qué tenemos que hacer esto y sufrir? Porque si ganan, entonces se moverán a Polonia y luego a Alemania y luego al Canal de la Mancha. ¿Sabes qué? Ahora se está haciendo obvio. Se está haciendo obvio. Ya ni siquiera pueden jugar a eso. Ya ni siquiera pueden decir eso. Esa estrategia ya no funciona. No tienen nada. En este negocio, sí, tenemos que rearmarnos para poder estar listos de nuevo para luchar contra los rusos para el 2030. Ya no están diciendo eso porque saben, la verdad es que lo mejor que pueden hacer es, bueno, supongo que dejaremos de comprar gas ruso, lo cual es una estupidez. Pero incluso entonces terminarán comprando gas ruso. Sí, por supuesto que sí, claro. Lo siento, chicos. Se equivocaron en todo. Sí, es interesante, Garland. Mencionaste Chechenia y esto lo iba a sacar al final del programa, pero lo voy a mencionar ahora mismo. Garland y yo estamos planeando ir a Rusia en marzo, así que hagan una donación. No podemos seguir adelante sin su ayuda. Pero una de las cosas que vamos a hacer es, nos dirigimos a Chechenia.
Ahora no voy a revelar toda la agenda, pero la razón principal por la que nos dirigimos a Chechenia es para explorar a fondo el mismo asunto del que Rusia y específicamente Garland han estado hablando. ¿Cómo fue que Chechenia y Rusia llegaron a la situación actual sabiendo que libraron dos guerras tan terribles y devastadoras? Una de ellas comenzó en 1993 y la otra se inició a finales de los 90, extendiéndose hasta el año 2005. Y estamos hablando del tipo de conflictos bélicos en los que cosas verdaderamente horribles ocurrieron en ambos bandos. El tipo de guerras que generan emociones que, sabes, en teoría deberían tardar generaciones enteras en sanar. ¿Cómo lograron pasar de esa situación a donde se encuentran hoy en día, básicamente desde el año 2000 o 2005 hasta el 2025, en solo 20 años? ¿Cómo llegaron a ese punto en el que los chechenos son considerados algunos de los súbditos más leales de toda la Federación Rusa? Pues, sabes, sabes, Chechenia ha sido totalmente reconstruida. ¿Cómo llegamos a ese punto? Porque para toda la gente que anda por ahí soltando tonterías sobre Ucrania, hablando del nivel de odio que existe, y hay gente del lado ruso diciendo exactamente lo mismo. Quiero decir, el término se usa cada vez más y más y más y más, y no es un buen término. Sabes, hay mucho odio y los ucranianos, por supuesto, están siendo brutalmente golpeados y, sabes, sufriendo y va a haber mucho resentimiento. Bueno, Dios, ¿viste cómo se veía Grozny en el año 2002? Parecía Gaza, completamente arrasada, desaparecida, totalmente nivelada, y otras partes de Chechenia se parecían mucho a eso. Mira, Grozny hoy completamente reconstruida, es como Las Vegas en cuanto a las luces y todo eso. Es una ciudad realmente tranquila. Gente caminando por las calles, puedes ir a Shali y también a otras zonas donde hubo combates muy intensos, donde los habitantes de las aldeas forman parte de clanes que creen firmemente en la venganza de sangre, y si matas a uno de sus hijos o a uno de sus, ya sabes, hombres, perseguirán a esa persona para siempre. Es decir, todavía ves en los cementerios una cierta bandera que ondea y dice, la persona que yace aquí abajo, aún no ha sido vengada, y tú dices, uy, va a ser un día muy malo para alguien, ¿sabes? Porque se toman esta mierda muy en serio, se lo toman con mucha seriedad, pero hoy hay paz entre Chechenia y Rusia. ¿De qué manera consiguieron llegar hasta ese punto? Porque esa es la fórmula que realmente necesitamos capturar. Así que Garland y yo vamos a intentar capturar eso. Vamos a ir allí e intentaremos capturarlo, intentaremos traerlo de vuelta para educar a la gente. Pero no va a ocurrir de forma automática. Poseemos esta magnífica visión. Ahora es necesario materializar esa visión. Para poder hacer eso, necesitamos ayuda. Así que, por favor, vayan a esa página de donaciones que está ahí y donen. Y también tenemos otro. Es un viaje que consta de 2 partes. Una de las partes es Chechenia. La otra parte no puedo hablar de ella ahora mismo porque, sí, no está 100% garantizado. Tenemos 2 opciones, las 2 son increíbles, y esperamos ver cuál se da. Pero de nuevo, será tan genial como ir a Chechenia, aunque ir a Chechenia es de lo más genial del mundo. Pero, y también será, pero si ustedes quieren que este viaje se haga realidad, y se va a hacer realidad, pero saben, tenemos que costearlo nosotros mismos, tenemos que pagar por todo. Eso es el periodismo independiente. Y como ni Garland ni yo tenemos patrocinadores corporativos o bolsillos profundos independientes, necesitamos su ayuda. Así que, sabes, Garland mencionó el modelo checheno. Ese es un modelo realmente importante, es un modelo absolutamente esencial para poder comprender cómo podría ser un camino potencial hacia la paz después del conflicto en Ucrania. Y creo que mientras más personas entiendan, sabes, de nuevo, mi hija fue a la Universidad de Georgetown. Ella estudió, sabes, asuntos caucásicos, el Cáucaso del Sur, pero también a la gente caucásica. Sabes, su meta era ser una funcionaria del servicio exterior, servir en el Departamento de Estado. Y, sabes, para ser una funcionaria del servicio exterior tienes que ser una experta. Así que obtuvo su maestría en el Instituto del Servicio Exterior en Georgetown, especializándose en asuntos rusos y caucásicos. Bueno, pues la traje conmigo a Rusia en diciembre de 2023 y enero de 2024. Además de poder ver Rusia y experimentar, sabes, lo que una ortodoxa, ella es ortodoxa, experimentar lo que es una Navidad ortodoxa, lo que es un Año Nuevo ortodoxo, y cómo un país ortodoxo celebra estas cosas, lo cual fue muy espiritual para ella. La llevé a Chechenia, donde tuvo la oportunidad de almorzar con Ramzan Kadyrov, el líder de la República Chechena. También pudo conocer a Abdi Alaudinov, y también tuvo la oportunidad de conocer a Adam Derimkhanov, y finalmente pudo conocer a Lord. El Lord ahora es el primer ministro, pero en aquel entonces él era solo un Lord. Un tipo impresionante, y tuvo la oportunidad de conocer a la gente chechena. Nosotros son personas muy amables. Ellos se encargaron de organizar. Cuentan con el Teatro Nacional Checheno. Y nos ofrecieron una función especial solo para nosotros.
solo para nosotros. Y después nos invitaron a subir al escenario y me colocaron una de esas típicas capas sobre los hombros y nos pusimos a bailar danzas chechenas. Ese es un video que jamás se mostrará en público. Pero, y yo hice mi infame o famosa o lo que sea discurso ante 25.000 soldados chechenos. Pero fue una experiencia única donde ella desarrolló profundos conocimientos sobre la región que estudiaba. Y volvió a Georgetown y sus compañeros de estudio le enviaban mensajes de texto diciéndole que se quitara la vida, que se suicidara. Le decían a la escuela que la expulsara del programa, que era una vergüenza. ¿Avergonzarse de qué? Por ver por primera vez y de primera mano lo que es la realidad para que puedas incorporarla a tus estudios. Pero fíjate, se supone que Georgetown debería ser la institución académica más importante para el servicio exterior. Ellos no quieren eso, no quieren saber la verdad, no quieren conocer la realidad. Quieren inculcar a todos la misma temática de la CIA y el Departamento de Estado sobre la rusofobia, que todo lo relacionado con Rusia es malo. Y por el amor de Dios, nadie en América quiere saber la verdad de Chechenia. Nadie en América quiere saber la verdad, y todas las personas que escriben sobre el tema no saben absolutamente nada al respecto. He tenido el gran honor y el enorme privilegio de haber ido allí en 2 ocasiones. Vamos a regresar allí por tercera vez. Y, sabes, siempre aprendo algo completamente nuevo cada vez que voy. Y es esencial que capturemos esto. Sabes, he ido allí 2 veces y he intentado capturarlo. Quizás necesite ayuda, por eso traigo a Garland, otro periodista, para que traiga otro par de ojos y vea esto. Pero cuanto más podamos educar a la gente sobre la realidad de Chechenia, más se darán cuenta de a qué me refiero cuando hablo del milagro checheno. Porque es un maldito milagro pasar de donde estaban a donde están. Es un milagro de liderazgo, tanto checheno como ruso, pero es un milagro del espíritu y la humanidad de la gente misma, del pueblo checheno, que es fundamentalmente incomprendido en Occidente. Y por eso es esencial que vayamos allí y es esencial que nos ayuden a ir. Así que, de todos modos, esa fue mi propuesta. Lo siento, Garland. Bueno, está bien a ver todos. Y por supuesto, aquí lo tenemos, ahí está de nuevo. Simplemente vayan a scottritter.com y ahí encontrarán su página principal. Volveremos a hablar de eso un poco más adelante, con todas las cosas que él hace, que él tiene. Pero aquí, en la parte superior derecha, donaciones. ¡Boom! Y hay muchísimas formas diferentes en las que pueden donar y ayudar. Saben ayudar a Scott con su muy importante trabajo que está realizando. ¿Sabes una cosa? Lo último que te voy a decir es esto. El proceso de construcción. Un trabajo muy importante que estamos haciendo, Garland. Sí, estamos eso es haciendo. lo que estamos Sí. haciendo. Es algo de mucha importancia. Y, ¿sabes? La gente, ya sabes, siempre hablamos de Rusia. Y he oído muchas cosas sobre Rusia, pero hasta que no fui y lo experimenté por mí mismo, hasta que no me reuní con la gente rusa, hablé con ellos, hasta que no me senté en paneles y respondí preguntas. Y, ¿sabes? Hicimos este panel en San Petersburgo. Ahora, no sabía qué esperar, ¿sabes? Estamos allí y están todos estos, ¿sabes? Estamos Scott y yo. ¿Sabes? Un marine y un ex marine y un policía, y había toda esta gente con, ¿sabes? Todo tipo de siglas detrás de su nombre, economistas de renombre internacional y toda esta gente, ¿verdad? Altos funcionarios del gobierno, funcionarios académicos, ex ministro de Asuntos Exteriores de Austria. Scott y yo estamos sentados allí y yo pienso, bueno, supongo que me sentaré aquí en la esquina a escuchar. Eso no fue lo que pasó. Estaban como que ni siquiera querían hablar, solo decían Garland, Scott. La gente en la audiencia quería saber y entonces me sentí más cómodo. Y yo, bueno, qué demonios. ¿Sabes? Nunca me quedo sin palabras, pero al darme cuenta de que esta gente es intelectualmente curiosa y no les importa que no tenga un doctorado en relaciones internacionales de Georgetown, como que mejora las cosas. Quieren escuchar, vale, estos son americanos. ¿Qué tienen que decir? Y toda la sala, en esta institución académica de renombre internacional que ha existido por cientos de años, estaba como al borde de su asiento. ¿Qué van a decir Garland y Scott? Y me di cuenta, wow, sabes, estas personas son intelectualmente curiosas y realmente quieren saber quieren saber qué piensas tú, la gente en el chat, quieren saber cómo te sientes. Fue una experiencia verdaderamente excepcional y me enseñó muchísimo sobre la gente, el pueblo ruso. No, mira, esta ha sido mi experiencia durante todo este tiempo. ¿Sabes? Yo vine a Rusia después de 30 años, de nuevo en mayo de 2023. Y, ¿sabes? Fue una experiencia que me abrió los ojos, pero en muchos aspectos fue paralela a la experiencia similar que tuve cuando Rusia se llamaba la Unión Soviética, allá por 1988, 89, 90. Sabes, no merecemos, lamento tener que decir esto, pero no merecemos lo que
el estatus que se nos concede. Me refiero a que cuando uno coloca la palabra estadounidense detrás del nombre de una persona, por ejemplo, Garland Nixon, estadounidense, o Scott Ritter, también estadounidense, la gente realmente quiere escuchar lo que tienes que decir, porque tienen mucha curiosidad por América. Era la misma verdad, ¿sabes? Allá en la Unión Soviética, quiero decir, fuimos a Votkinsk, que era una ciudad completamente cerrada, donde literalmente ningún extranjero, aparte de prisioneros de guerra alemanes, había estado jamás. Y los prisioneros alemanes estaban allí para construir los edificios, ya sabes, para restaurar todo el pueblo, y luego se largaron de allí. Pero este es el lugar donde construían misiles balísticos intercontinentales. No se permite la entrada de extranjeros en este pueblo, y nosotros vivíamos entre ellos, antes de que construyeran nuestras viviendas. Justo al lado de la fábrica. Nos alojábamos en un hotel convertido justo allí en el centro de Votkinsk. Cuando nos levantábamos y podíamos caminar por la ciudad, teníamos un área, una zona por la que podíamos pasear, podíamos ir de compras, podíamos mezclarnos con la gente. Éramos ciudadanos de Votkinsk. Pues mira, y resultó curioso porque cuando nos vieron por primera vez, quiero decir, literalmente uno de los niños que, bueno, sabes, nosotros teníamos una relación con la escuela número 10, quiero recordar, y ellos nos preguntaron, ¿dónde están sus cuernos y dónde están sus colas? Porque nos habían dicho que ustedes eran el diablo. Y nosotros les respondimos, bueno, a nosotros nos habían dicho lo mismo de ustedes. Pero, como saben, aprendimos a ser personas. Pero ellos simplemente empezaron a hacer preguntas. Preguntas sobre quiénes somos, qué es lo que hacemos. Nuestra opinión realmente importaba. Les importaba mucho lo que pensábamos. Y como tú dijiste, no tenías que tener, ya sabes, a un Michael McFaul, un doctorado, un profesor de la Universidad de Stanford, apoyándote. Lo único que tenías que hacer era decir, soy americano. ¿De verdad? ¿De dónde eres? Soy de, ya sabes, Nueva York. Vaya, ¿cómo es la vida allí? Ellos tienen curiosidad, solo quieren saber. Y esto es asombroso porque ahora mismo están lidiando con esta entidad llamada los Estados Unidos de América, que los está amenazando con su propia supervivencia existencial, que está hablando de estrangularlos económicamente hasta la muerte, que está promoviendo una guerra que, sabes, está detrás del conflicto checheno. Los rusos saben quién trajo a los wahhabíes, es la CIA, y saben por qué, para derribar a Rusia. Ellos saben todo esto, y así que ellos ven todo esto, oyen hablar de América, y luego nos conocen, y es como, ok, bueno, ¿dónde están sus cuernos y su cola? ¿Saben? ¿En qué es lo que ustedes piensan? Es tan absolutamente esencial que Garland, yo y otros vayamos a ese lugar, porque le ponemos un rostro humano a lo que de otro modo no es más que una máscara muy desagradable. ¿Sabes? Los rusos están mirando a Estados Unidos y no están viendo cosas buenas. Los rusos están despertando y Hollywood es una gran mentira descarada, porque los rusos solían ver las películas de Hollywood y decían, eso es América, y ahora se están dando cuenta de que eso es solo falso, que es solo una historia, que no es real, es un final de Hollywood, un final americano. Y la realidad es muy diferente porque ellos han sentido las consecuencias de ello. Viven en una nación que ha sido sometida a sanciones durante 4 años, incluso más tiempo desde 2014, incluso más tiempo, porque no les gusta Vladimir Putin. Pues, saben, que sientan la presión económica, que sientan el dolor cuando las cosas estallan y sus hijos regresan a casa en un ataúd porque otro país no quiere dejarlos vivir. Y sabes, no tratamos bien a quienes llegan. Es decir, mira cómo tratamos a la población musulmana después del 11S. Solo un odio generalizado hacia todo lo musulmán, porque unos terroristas secuestraron aviones y los estrellaron contra un edificio. Incluso hoy tenemos esta islamofobia extendiéndose por todo el país. Los rusos, ¿sabes? ¿Sabes? El embajador Poliansky. Lo conociste, un tipo genial, el más amable, de verdad, un tipo genuinamente bueno, lo ascendieron, ahora está en Viena, presidiendo la OCE y todo eso, pero, ¿sabes? El tipo más amable del mundo, y sin embargo, fue tratado como una basura en los Estados Unidos, lo tratamos horriblemente. Anatoly Antonov era el embajador ruso. Un verdadero experto en América que amaba profundamente a América, quería enseñar a América a amar a Rusia. Él estaba promoviendo la cultura, los intercambios culturales y cosas por el estilo. Y lo ignoraron, lo menospreciaron y lo humillaron. Es decir, tratamos a los rusos horriblemente. Pero incluso en su peor día, los rusos aplicarán la reciprocidad. Dirán que los americanos no pueden comprar aquí, no pueden viajar aquí, no pueden hacer eso. Pero no encontrarás a ningún americano viviendo en Moscú que diga que al caminar por la calle Arbat, los rusos los tratan como basura. Los rusos son personas muy amigables. Son gente que te recibe con los brazos abiertos. Y lo más importante de todo, los rusos quieren escuchar de ti.
A ellos realmente les importa lo que estás pensando, lo que estás diciendo. Entonces, cuando Garland y yo nos encontrábamos sentados allí en San Petersburgo, quiero decir, era algo verdaderamente maravilloso poder tener, e incluso Karen Kniesel, quien fuera la exministra de Asuntos Exteriores de Austria y la actual directora del Centro Gorky, ella dijo, sabes que ha hecho un par de estas cosas, sabes, con público ruso. Y dijo, apenas pudimos conseguir que 5 estudiantes asistieran y después de 10 minutos todos se van o están metidos en el teléfono. La sala estaba abarrotada. La sala estaba abarrotada de gente que deseaba estar allí, simplemente porque nosotros estábamos presentes. No porque fuéramos famosos, sino porque éramos estadounidenses y solo querían hablar con americanos. Hay una necesidad desesperada, ahora mismo en Rusia, de intentar ponerle un rostro humano a la terrible realidad en la que se ha convertido Estados Unidos. Y dice mucho a favor de los rusos que busquen la humanidad, a diferencia de lo que hacemos nosotros, de lo que hago yo. Soy culpable de ello. Yo soy. De nuevo, empújame y verás a una persona diferente. Y mi cerebro piensa en los marines y, no es algo bonito, no estoy orgulloso de ello, solo estoy siendo honesto al respecto. Gracias a Dios, los rusos no son como yo. Es todo lo que puedo decir. Gracias a Dios, los rusos no son como yo. ¿Sabes? Aunque ya casi no tenemos tiempo, la gente incluso me decía cómo fue Garland. Quiero decir, casi no hay muy pocos negros en Rusia. Y dije, fue muy difícil porque Scott y yo no podíamos caminar ni una cuadra sin que alguien se acercara diciendo Scott Ritter, Garland Nixon. Hola, ¿puedo tomarme una foto contigo? Dije, así que sabes, realmente no puedes hacer nada, porque hay un ruso cada 1.5 metros que quiere tomarse una selfie contigo. No sabía que sabían quién demonios yo. Bueno, en realidad sabían quién era Scott y decían, ese es el tipo del video con Scott, así que sabemos quién es él también. Como nosotros sabemos, Scott, tú eres el tipo del video. Dicen, bueno, este es su programa. Sí. Así que, de cualquier manera, antes de que nos vayamos, permítanme recordarles a todos que pueden visitar scottreader.com y, por supuesto, cuando entren a scottreader.com serán redirigidos a su Substack. Y tiene todo tipo de cosas, Reader Rants y tiene su Trump Watch, la Russia House. Hay mucho, Russia House, vayan allí. Hay muchas cosas buenas allí. Hay muchísimas entrevistas que ha hecho y yo participé en algunas de ellas en Moscú, pero quiero decir, gente de alto, muy alto rango, rusos, ya sea en el gobierno, en la cultura, etcétera, cosas simplemente fantásticas. Les encantará, aprenderán muchísimo solo con revisar esas entrevistas y, por supuesto, como dijo Scott, pulsen el botón de donación. Tienen que, saben, si de alguna manera pueden involucrarse y ayudar, entonces asegúrense de donar y así podrán ayudar a financiar el próximo viaje a Rusia. Muchas gracias a todos. Scott, se lo agradezco mucho, ciertamente lo aprecio. Gracias, Garland. Que estés bien. De acuerdo, hablamos pronto. Muy bien, a todos. Solo quiero dar las gracias a toda mi gente de Patreon y a los de PayPal y a todo el mundo que apoya. Y no olviden que tengo para aquellos con la mentalidad del correo postal, que todavía hay mucha gente así, tengo un apartado de correos al que pueden enviar lo que quieran dentro de lo razonable. Claro, muchas gracias. Nos despedimos.